iniciar nuestra jornada científica de conferencias el doctor Salvador Ventura González. Para darle formalidad e inicio a esta jornada, le voy a pedir de favor a la licenciada Gloria de Aquino Martínez, representante del Sindicato Único. En este caso educativo, en las aulas, les damos la más cordial bienvenida y aprovecho para agradecer el espacio que nos está brindando Colegio de Bachilleres y el Centro Cultural. Muchas gracias, buenos días. Así es, compañeros, jóvenes, público en general, el día de hoy iniciamos con la conferencia magistral el proceso de aprendizaje en el entorno científico. Nuestro ponente, licenciado en Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Boca del Río, Veracruz, hizo su maestría en Instrumentación Astronómica en el INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, así como también el doctorado en la misma institución. Postdoctorado en Física y Astronomía en la Universidad de Hawái en Honolulu, Hawái, Estados Unidos. Orgullosamente científico mexicano, nacido en Chiapas, de origen tapachulteco. El día de hoy dejo con ustedes al doctor en Ciencias, Salvador Ventura González, con la ponencia El proceso de aprendizaje en el entorno científico. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Quisiera empezar pues agradeciendo a la licenciada Matilde, a todo el personal que ha permitido, ha hecho posible esta transmisión. La idea es tener una charla en la medida de lo posible con todas las limitaciones que tenga hacerlo bajo estas condiciones. Sería mucho mejor estar en persona, pero pues son las condiciones que ahora tenemos. Sin más preámbulo, a mí me gustaría empezar hablando un poco de cómo va a ser esta charla. No sé en este sentido cómo podemos recibir comentarios o retroalimentación del público asistente, pero vamos a ver cómo lo podemos implementar. La idea es hablar un poco acerca de cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje en el posgrado y contrastarlo un poco con el trabajo que se hace de los profesores en las aulas con estudiantes de grupos grandes. Ojalá pudiera, permítame un minuto para ver cómo puedo compartir mi pantalla acá. Entonces, la idea es, como les decía, hablar acerca de el proceso de aprendizaje y contrastarlo un poco con el aprendizaje en las aulas. Primero, un poquito de contexto acerca del modelo de trabajo en ciencia y de mi historia personal, yendo desde la ingeniería mecánica al entorno científico. Yo estudié en la técnica 3, aquí en Tapachula, en el CETMAR 24, en Puerto Madero, Chiapas, y en el ITBOCA, en el Tecnológico Boca del Río, en Veracruz. Toda esta formación fue tecnológica, como se intuye, porque en la técnica 3 yo estudié electricidad, en el CETMAR refrigeración y aire acondicionado, y en el ITBOCA ingeniería mecánica. Hasta aquí pues todo el proceso de aprendizaje fue más o menos similar. Son grupos grandes donde el profesor se planta enfrente y transmite los conocimientos, laboratorios y demás. Este es el tipo de aprendizaje de enseñanza que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Esto cambió cuando yo ingreso a la maestría en el INAOE. Yo llevo
algunas clases al principio, pero después el trabajo se basa básicamente en la tesis. En este trabajo, ahorita les voy a mostrar la estructura de los grupos de trabajo en ciencia, pero es muy distinto al que se hace en las aulas, en las preparatorias, en las secundarias, en las universidades. Es más cercano y ahorita les voy a explicar en qué sentido. Después yo estuve trabajando en el Gran Telescopio Milimétrico, en donde básicamente mi tesis está muy relacionado con el trabajo en el Gran Telescopio Milimétrico, y después hice un postdoc relacionado también con el GTM en la Universidad de Cardiff, y otro postdoc en la Universidad de Hawái, que es en el que actualmente estoy. En todas estas etapas yo he estado en constante aprendizaje y también con interacción con estudiantes también, en el que ha habido también un proceso de enseñanza. Si bien no es mi fuerte la pedagogía, no tengo esa formación, he estado trabajando con estudiantes también. Todo este trabajo está relacionado con el desarrollo tecnológico, con transferencia de tecnología de estos países hacia México y generación de conocimiento. Y en todo caso, durante el postdoc, durante el posgrado, yo he estado trabajando en colaboraciones internacionales multiculturales. Podemos después hablar en otra charla acerca de eso. Ahorita me quiero centrar en la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje. Para eso, un poquito de contexto también de cómo es el modelo de trabajo en ciencia. Cuando yo entré a la maestría, yo no sabía bien cómo funcionaba esto, pero lo que existe en este entorno de trabajo es una estructura en la que uno o varios investigadores dirigen diferentes temas, diferentes proyectos, dependiendo de su formación, y este trabajo que ellos coordinan, para el cual ellos consiguen el capital necesario, los recursos necesarios y el personal adecuado, está enfocado en la generación de conocimiento, pero también en el proceso de enseñanza de todos los tesistas, ¿no? De maestría, de licenciatura, tesistas de doctorado y postdocs. Regularmente también hay un técnico, pero no siempre tenemos esa suerte en los laboratorios, en fin. Los tesistas de maestría y licenciatura se acercan a los investigadores para desarrollar proyectos que les interese, así es lo mismo con los de doctorado. En el caso de los postdocs somos una cosa que no está bien definida todavía, digamos, somos estudiantes todavía, pero también tenemos que trabajar, es como un trabajo, ¿no? Tenemos que cumplir ciertas metas. El propósito en general en todos es de publicar los resultados, de tener resultados de frontera. En el caso de los postdocs estamos prácticamente obligados a eso, ya no es tanto de aprendizaje el objetivo principal. Pero, sin embargo, esto se da, ¿no? También. Estos son algunos grupos estos son dos grupos en los que he estado involucrado: en el INAOE, el Laboratorio de Instrumentación Astronómica en Ondas Milimétricas, y el Ivy Lab en Hawái. Como ven, en algunos casos pueden ser muy numerosos, con uno o dos investigadores a cargo. Algunas características que me gustaría resaltar, que yo no conocía antes de entrar al posgrado, es que mucho del trabajo que se hace de aprendizaje ya no es en esta temática en la que el profesor está frente a un grupo numeroso, sino que en muchos casos el trabajo es autodidáctico. En mi caso en particular, mi formación, mi trabajo es multidisciplinario, ¿no? Entonces no es posible abarcar con clases todas
todas estas áreas de conocimiento. Yo estaba involucrado en óptica, mecánica, astrofísica. Entonces no hay una clase para enseñarme, por ejemplo, astronomía milimétrica en particular. Lo que necesitamos es tomar clases de diferentes tipos, y en muchos casos no alcanza el tiempo y uno tiene que dedicarse a algunos tópicos en particular. Entonces este trabajo tiene que ser autodidáctico, básicamente. El profesor, el investigador ya no está, su labor es también pedagógica, con grupos, con algunos grupos en las universidades, pero básicamente cuando uno entra a la maestría, al doctorado, es un trabajo más de colaboración, más que de enseñanza-aprendizaje. Obviamente el investigador tiene más experiencia y orienta, pero es más de colaboración. Entonces, mucho del trabajo tiene que ser autodidáctico. Otro de los aspectos que yo vi cuando entré a la maestría del doctorado es que se discute mucho. Yo soy de formación ingeniero, entonces la idea para un ingeniero es resolver problemas de manera lo más eficientemente posible, lo más rápido posible. Tenemos nuestras fórmulas, tenemos nuestro conocimiento de programar, de arreglar las cosas, y vamos y lo arreglamos. El científico no, el científico se sienta y lo discute una y otra vez en diferentes niveles. Lo discute y lo discute. Cuando yo entré, ¿cuántas juntas hay acá, no? ¿A qué hora vamos a trabajar? Pero hay una razón para eso, hay una razón para discutir, y es bien importante discutirlo. Después uno se va acostumbrando y dándose cuenta de los beneficios de la discusión. Los estudiantes discuten con otros estudiantes en su entorno de trabajo, con sus asesores, con los miembros de la colaboración local, con los grupos de trabajo a nivel internacional, en congresos. La idea es que cualquier propuesta que haya sea filtrada de esa manera. Nos acostumbramos a discutir cualquier idea, la que sea, una y otra vez, de tal manera que la vamos probando. Se trata, al final de cuentas, de encontrar, o al menos de estar en esta búsqueda de la verdad, y ese es el objetivo principal, y por eso discutimos. Hablando un poco del modelo del trabajo, por ejemplo, regularmente lo que sucede en los laboratorios, en los grupos de trabajo, es que tenemos una discusión semanal, ¿no? Al menos una con el grupo local, y tenemos otras con otros grupos de trabajo. Entonces, estos son dos puntos importantes: el trabajo autodidáctico, la discusión constante, que nos ayuda a pulir nuestras ideas. Otra cuestión es la organización. Ningún proyecto en el que he estado ha sido en solitario. Tiene que ser, o ha fructificado, digamos, en solitario. Ningún proyecto científico, creo yo, puede lograrse en solitario. Lo que me gusta mucho de la ciencia es este tipo de organización en las que todos colaboran con todos. Se relegan responsabilidades. Obviamente estas estructuras también tienen sus vicios, tienen sus cuestiones que se pueden mejorar en cuanto a organización, pero el punto es que se trata de una organización, de una curiosidad individual. Se parte de esta curiosidad para crear una organización, para juntarse con personas que tienen ideas similares con las cuales podemos discutir y mejorar algo, ¿no? Ese es el punto de la organización, y está presente en la ciencia. Y otro punto muy importante es el pensamiento crítico. En ciencia, criticar es un deporte que se practica a diario. Ya hablé de la discusión, de las discusiones que se entablan de manera formal e informal, pero en estas discusiones antes de planteárselo a alguien más, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica cuando planteamos algo, cuando planteamos una idea. Y además debemos criticar a los demás y exponernos a esa crítica. De otra forma nosotros no podemos mejorar.
Esa es la idea al final de cuentas en las discusiones. Y bueno, esto requiere de este ejercicio requiere de practicarlo una y otra vez, ¿no? Es autocriticar, criticar a los demás y exponerse a la crítica no es fácil, pero es necesario, y creo que no solo en cuestiones científicas. El objetivo, al final de cuentas, como dije, es la búsqueda de la verdad y mejorar nuestros argumentos. Al final de cuentas, toda crítica es bienvenida y necesaria para mejorar nuestras ideas acerca del mundo y acerca de lo que queremos cambiar. En ese sentido, la ciencia, más allá de la generación de conocimiento, es una herramienta que nosotros tenemos a la mano para mejorar cada aspecto de nuestra vida y como sociedad, ¿no? Estos 4 puntos que quise recalcar no son todos, obviamente, yo solo tomé estos porque me parecieron importantes. No es mi intención hacer un recuento exhaustivo de las características del entorno científico, sino resaltar algunas y podamos discutirlas. Es esta formación autodidáctica, discusión fundamentada, organización, pensamiento crítico, son herramientas que nosotros podemos utilizar como ciudadanos, ¿no? En la toma de decisiones y en los procesos de cambios en los que nosotros nos queramos involucrar. Esta herramienta, al final de cuentas, la ciencia es la mejor que tenemos para conocer nuestro entorno y para cambiarlo. Está demostrado, ¿no? No solo yo le puedo dar muchos ejemplos, pero está demostrado que es la mejor herramienta por el tiempo que se ha ido puliendo, ¿no? Tenemos siglos puliendo esta herramienta, mejorándola para poder tener lo mejor de ella. Una manera de enfatizar esto en los jóvenes, bueno, ahorita tengo entendido que mucha de la audiencia son profesores, pero son los que están directamente conectados con los jóvenes. Una manera de eso es creando vínculos entre los diferentes niveles educativos y profesionales, y ese es un objetivo también en este tipo de charlas. A mi parecer, creo que estamos muy desconectados en cuanto a los sectores, diferentes sectores, por ejemplo, el sector científico, pero también el sector profesional, la industria. Estamos muy desconectados con los niveles básicos de educación, con los estudiantes de secundaria, de prepa, de universidad. Entonces, una manera de acercar la ciencia y de conocer cómo es este proceso de aprendizaje para mejorarlo es creando estos vínculos entre nosotros, porque a mí mismo me pareció muy diferente, muy dramático el cambio entre un método de enseñanza y otro en el que prácticamente es un autodidacta. Bueno, a mí me ha costado muchas cosas, me ha costado mucho esfuerzo cambiar, sobre todo ciertas cuestiones que uno aprende mal o que uno entiende mal en las etapas iniciales. Por eso creo que hay que vincular estos diferentes sectores. Algunas notas sobre la enseñanza en las ciencias que muchas veces nosotros como científicos estamos obligados a enseñar. Muchas veces lo hacemos con mucho gusto, en la mayoría de los casos creo yo, pero no hay una formación pedagógica para los científicos. La relación con los estudiantes es diferente, obviamente, es más de colaboración, como ya dije, pero creo que sería importante y una forma de crítica a este método de enseñanza en las ciencias que se requiere de cierta formación pedagógica para realizar eso, y muchas veces no
no existe, un científico no necesariamente es un buen profesor. Y como ya dije, el asesor se convierte en el doctorado en un colaborador más. Hasta cierto punto el nivel de especialización de algunos temas es tal que ni el propio asesor alcanza a conocer tan de cerca el tema como lo conoce un estudiante de doctorado. Entonces empieza a haber una relación muy diferente a la que hay entre el profesor en el aula, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no nos hablamos de usted, nos hablamos de tú, nosotros no nos hablamos por títulos, yo he tratado con investigadores de muy alto rango y ellos dicen, no, ¿sabes qué? A mí no me trates de usted, trátame de tú. Y es muy normal que haya ese tipo de trato, ¿no? Los títulos y demás no son necesarios. Y esto crea de alguna manera una interacción más, rompe ciertas barreras, ¿no? Que pudieran haber, porque la idea es que nosotros podamos interactuar y que nosotros podamos opinar sin tener esta barrera, por ejemplo, de los títulos o de muchas veces la figura de autoridad que da eso, que va asociada con un título. Entonces, esto es bien importante porque a la hora de opinar, a la hora de estar en una ponencia y alguien pregunta, no importa su rango, no importa su título, lo que importa acá son las ideas y contrastarlas unas con otras. Entonces, eso son de algunas notas sobre las relaciones entre los investigadores. No siempre es así, hay investigadores que no lo permiten, pero en general es como una regla hablarse de tú. Algunas cosas que yo vi al pasar de que me costaron mucho al pasar de admitir estos errores, de la educación en el aula hacia la formación autodidacta, la discusión, el pensamiento crítico y demás, son estos, ¿no? En primer lugar es admitir los errores. Es muy difícil cuando uno entra en el entorno científico, es muy difícil admitir errores o admitir ignorancia, porque regularmente está asociada con cierta vergüenza, ¿no? El que yo me haya equivocado o el que yo no sepa algo, muchas veces es motivo de vergüenza, lo cual está equivocado. Simplemente se debe partir de admitir este tipo de cuestiones, los errores y la ignorancia, para poder mejorarlos, para poder cambiar esa situación. Y luego uno piensa que llega ahí, el investigador sabe de todo y no es así, ¿no? O sea, hay cosas que todo el mundo ignora y que está bien y es mejor admitir que no lo sabe, ¿no? Otra cuestión que es muy difícil y que se ve uno obligado porque uno se ve expuesto, esto es corregir, ¿no? Está relacionado con los dos puntos anteriores. Corregir, hacer de nuevo o abandonar lo que parcialmente funciona es muy difícil como seres humanos. A mí me ha costado mucho. Pero es el exponerse a esta constante discusión y pensamiento y a la crítica nos hace pues tener que abandonar o tener que hacer de nuevo lo que se tenga que hacer para hacerlo bien, ¿no? Para terminar con algo que finalmente sirva o finalmente cumpla con las expectativas. Lo que regularmente se presenta, por ejemplo, en un artículo científico es todo esto de lo que estoy hablando. Se presenta una propuesta, por ejemplo, nosotros descubrimos esta propiedad de cierta no sé, de cierta planta, o descubrimos al hacer un análisis de la dinámica de los gases en una estrella, y llegamos a esta conclusión. Pero al mismo tiempo que se presentan estos descubrimientos, estos análisis, se presentan lo que podría estar mal en ese análisis. Y eso es algo que regularmente nosotros no hacemos, ¿no? Nosotros presentamos algo que nosotros hicimos, estamos orgullosos de eso,
y queremos que sea, que nadie me lo toque porque, y está muy bien, y si me preguntas y si me criticas, entonces respondo de manera, no amable, digamos. Pero no, en realidad lo que buscamos en ciencia, por ejemplo, cuando presentamos algo, es conocer esa realidad. Y parte de esa realidad es nuestras limitaciones en el análisis que estamos haciendo, nuestras limitaciones en las herramientas que estamos utilizando. De tal manera de que no incurramos en algo que a mí no me gusta mucho, no me gusta para nada, creo que es de mis peores miedos, es engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Esto es bien importante en ciencia, pero es bien importante también en la vida diaria, tratar de no engañarnos a nosotros mismos, y para eso tenemos las herramientas que nos da la ciencia. Y esto también es parte del proceso de aprendizaje, porque y pareciera que no está relacionado, pero el proceso de aprendizaje es precisamente conocer nuestro entorno y conocer nuestras debilidades, las debilidades de las herramientas, conocer todo eso, y esto nos ayuda a asimilar nuevo conocimiento y a filtrar ese conocimiento que nos llega para poder mejorar lo que nos propongamos. Entonces, estas son todas mis diapositivas. Yo ya hablé bastante, entonces no sé de qué manera podamos interactuar acá, no lo entiendo bien. Si hay comentarios o preguntas, me gustaría que las hicieran por los comentarios acá en el Facebook, ¿no? O acá Bueno, antes de entrar a las dudas, la presencia de quienes hoy hicieron el favor de acompañarnos: 145 de Tuxtla Gutiérrez, a Pía Blanca de la zona centro frailesca, a María López del plantel 240, a la enfermera Paulina Hernández, que siempre nos acompaña en las conferencias, a Araceli Espinosa del 269, Adolfo López Mateo, Enrique Gómez Muñoz del plantel 145 de Tuxtla, Ernesto Velasco Aquino del plantel 140 Zona Costa, Guadalupe Ramón Chacón del plantel 0 Forma, Moisés Nieto de Salto de Agua, Flor de María Mechún del plantel 33 Poliforum, María Antonia Zavala del plantel 171, Jesús Ruiz de la zona Ixmo, y a otros muchos compañeros más. Gracias por su presencia en esta conferencia. Para un poquito retroalimentar el tema, doctor, usted mencionó la colaboración internacional que ha tenido como investigador en el extranjero. Las dudas sería cómo ese aprendizaje o esa colaboración internacional que usted ha tenido impacta a México. ¿Cuál es la aportación de lo que usted ha aprendido para nosotros los mexicanos? Bueno, hay en muchos sentidos, ¿no? O sea, la idea de ir al extranjero y conocer no solo en mi área, sino en general, cultura, es bastante interesante en lo personal. Pero yo he estado involucrado también en proyectos en los que hay una transferencia tecnológica directa con México. En el caso del telescopio, las colaboraciones se hacen con diferentes grupos de trabajo a nivel internacional. Y esto es porque, como lo mencioné en la charla, es muy difícil hacer un proyecto científico que impacte en solitario, ¿no? La cuestión es que hay temas tan específicos que solo existen muy pocas personas trabajando en el mundo, ¿no? En el mismo tema.
y además la cuestión de monetaria también, ¿no? Entonces, por eso se dan estas colaboraciones internacionales, a veces son grandísimas, estas colaboraciones internacionales, dependiendo de la envergadura del proyecto. Esto tiene beneficios a México porque el hecho de que nosotros vayamos allá y conozcamos los métodos de trabajo o cómo se hacen ciertas cosas o la tecnología, nos impacta como investigadores y a la vez a los estudiantes a los que lo transmitimos. Pero también, el hecho de que perdón, el hecho de que se comparta la tecnología es bien interesante. Lo que se hacen en los proyectos internacionales es que, bueno, hay países de primer mundo que tienen un desarrollo tecnológico mucho más avanzado que el que tenemos aquí en México. Continuamos con las preguntas. Aquí hay una pregunta que hace el público. ¿Cómo podemos motivar a los jóvenes para que se involucren en temas de ciencia? Bueno, yo propuse esto de que se conozca más de cerca el trabajo de los investigadores, ¿no? Ese es el propósito de esta charla también. Nosotros no podemos cambiar, pero no podemos tampoco vernos involucrados en algo que desconocemos, ¿no? Entonces el primer paso es acercarse a todos los investigadores, a los centros de investigación y demás, para conocer el trabajo que se está desarrollando. Hay un trabajo muy interesante en todas las áreas del conocimiento en México. Desgraciadamente está muy centralizado, ¿no? Muchos de los centros de investigación están concentrados en el centro del país. Sin embargo, una de las cuestiones que se han desarrollado más ahorita es el trabajo a distancia y la comunicación de la cual nosotros podemos establecer con medios digitales. Entonces, hay muchos, por ejemplo, mucho material en internet de divulgadores que hacen un trabajo muy loable. Por ejemplo, yo puedo mencionar de los que conozco a Astrofísicos en Acción o Curiosamente, entre otros, ¿no? El robot de Platón. Hay mucha información ahorita en redes sociales también de divulgadores reconocidos por centros de investigación. Los propios centros de investigación tienen un trabajo de divulgación importante. Hay que acercarse a esos centros de investigación, hay que ver las páginas. Ahorita con lo del COVID pues es difícil, pero en medios digitales hay muy buena información, entonces se podría empezar por ahí. Hay talleres para profesores, por ejemplo, en el INAOE, de lo que yo sé, y la UNAM creo que hace también un trabajo similar. Entonces hay varias maneras en las cuales podemos involucrar a los jóvenes, hablando, discutiendo también es parte, ¿no? Una cuestión importante es que nosotros mismos como padres, como profesores, nos involucremos en este trabajo de discutir ideas y de buscar información y de enseñarnos cómo filtrar esa información. Entonces hay muchas maneras de iniciarse en el rollo científico, ¿no? Leyendo y criticando. Es una buena forma también. En fin, hay diferentes métodos para empezar acá. Hay libros también, Carl Sagan o de divulgadores importantes, la serie Cosmos, hablando de un poco de astronomía también, ¿no? Pero de ciencia en general, hay mucho material disponible.
Licenciado Rigoberto Vázquez del plantel 33 Tuxtla Gutiérrez pregunta: ¿qué consejos puede dar a los docentes de física y matemáticas a nivel bachiller para lograr que en el aprendizaje del alumno no vea aislado el conocimiento en el aula con el modelo de trabajo científico? Bueno, esa es una cuestión que habría que discutirse, ¿no? O sea, mi trabajo, yo no tengo la formación en pedagogía, ¿no? Pero es una de las cuestiones bastante interesantes que me gustaría discutir con los profesores, que son los que directamente trabajan con los estudiantes. Yo podría decir muchas cosas, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, que habría que hacerlo un poco más respecto a mi propia formación en física y matemáticas. A mí me hubiera gustado que hubiera sido un poco más dinámica, un poco menos cuadrada, pero yo no sé cuál es el estado ahorita de la enseñanza en la preparatoria, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado que saliéramos más, que fuéramos más al laboratorio, que se tratara más de cuestiones más prácticas, ¿no? Más emocionantes, hay muchos videos también en internet de gente, por ejemplo, haciendo todo tipo de experimentos que llaman mucho la atención. Entonces, yo pensaría que se podría hacer así también, ¿no? Y abordar más la ciencia más de una manera más dinámica. Y pues resaltar estos puntos que yo puse en la presentación precisamente, ¿no? La discusión, darle prioridad a la discusión, a la crítica, darle procurar que los estudiantes sepan cómo diferenciar la información que les llega y explotar esa curiosidad, ¿no? Uno se vuelve autodidacta cuando está uno bien interesado en el tema, ¿no? O sea, a mí me interesa algo, yo lo busco y lo voy a seguir buscando. Entonces, pero cada estudiante tiene intereses diferentes, ¿no? Entonces sería nada más facilitar esos elementos o promoverlos, ¿no? Hablando así en general, ¿no? Pero me gustaría a mí también saber cómo es ese trabajo desde el punto de vista de los docentes. Hay unos cursos, como yo dije, del INAOE. No sé cuál es el estado ahorita, porque antes los profesores viajaban hasta Puebla y llevaban estos cursos con investigadores directamente, y eran física y matemáticas. Entonces, son talleres para profes, se llamaban. No sé si los sigan haciendo ahorita, pero sí, creo que el UNAM también hace algo parecido. En relación a esa respuesta, aquí hay un comentario que dice: yo pensaría que los profesores trabajen en sus emociones, usted lo mencionó en su charla, lo que es la ciencia, ¿verdad? Tenemos un trabajo, debemos tener disposición, trabajar en equipo, tener la disposición de compartir. Y compartir ciencia no es muy fácil. Efectivamente, un científico no tiene una formación pedagógica, pero dice acá que es importante, dice que el docente trabaje en sus emociones. ¿Qué opina en relación a que esto es un ente de aquí, de enfrente del docente, con la parte de enfrente que tenemos, que serían nuestros alumnos, que son 20, 30 jóvenes con diferentes emociones, pensamientos y formación cultural, económica, psicológica también? Este es un tema bastante difícil, ¿no? Y es bastante complicado porque aunque la enseñanza comparte ciertos elementos en toda la geografía mexicana, es muy diferente para cada zona. Y respecto a los sentimientos, pues es por ejemplo, nosotros, la etapa de posgrado
es una etapa totalmente diferente a la de la preparatoria, ¿no? O sea, en posgrado nosotros, pues somos muchos ya estamos con hijos, ya estamos con una pareja, o ya estamos en una etapa en la que ya no se manejan, o más madura, digamos. ¿No? Pero de los sentimientos del profesor es un tema muy diferente, ¿no? No sabría cómo abordarlo, pero digamos que en tanto que nosotros podamos transmitir la curiosidad o el interés por ciertos temas, creo que se cumpliría con el objetivo del profesor. No quiere decir que que los sentimientos no sean relevantes, sino que debemos encauzarlos de alguna manera para que podamos nosotros transmitir ese entusiasmo por ciertos temas. Pero en fin, no podría hablar mucho más de eso. Aquí le preguntan, doctor, ¿qué tanto le afectó la forma en que cursó sus estudios en secundaria y preparatoria? Bueno, en general, esta es una cuestión que me gustaría revisar, ¿no? O sea, actualmente cómo se da este proceso de enseñanza. Durante la secundaria y la preparatoria, mucho del aprendizaje es bastante, fue al menos para mí bastante repetitivo, ¿no? Yo siento que pudimos haber avanzado más en secundaria y en prepa si no fuera tan repetitivo, al menos en el área de físico-matemáticas. Entonces, cuando yo llego a la carrera fue un primer filtro, ¿no? Porque cuando yo recuerdo que en el primer semestre de la carrera entramos, no sé, como 50 y terminamos 20, porque la formación, por ejemplo, en álgebra o en cálculo no era la suficiente para la carrera, ¿no? Y bueno, entonces buena parte de los estudiantes se fueron. Y después, para la maestría fue también un reto, ¿no? Pero como dije antes, tuve que volverme más autodidacta y talachearle más en muchos temas. Eso es en cuanto a físico-matemáticas, ¿no? Pero en general el contraste fue pasar de grupos grandes a grupos pequeños. Por ejemplo, yo en la maestría yo fui el único. O sea, yo llevaba clases, o sea, me daban clases solo a mí, el profesor llegaba y yo era el único, ¿no? Entonces yo no podía ir al baño, yo no podía decir, ¿sabes qué? No voy a ir, porque, o sea, si le decía ya no había clase. Entonces, es más cercano la enseñanza, pero por otro lado no hay con quién discutir, no hay con quién discutir las tareas o trabajar en equipo, ¿no? Como por ejemplo cuando empezaron esas clases. Ese solo fue un año de clases y lo cursé solo, ¿no? Entonces sí es muy drástico el cambio, sí es bastante complicado, sobre todo esta parte de pasar de un método de enseñanza en el que el profesor está diario ahí dándote clases, a un método en el que el profesor llega, te explica algunas cosas, te orienta, pero tú tienes que trabajar durante una semana buscando información y revisándola y tratando de resolver los problemas que se te plantean. Entonces, ese tipo de trabajo, por ejemplo, es algo que se puede realizar en las aulas, en los niveles, por ejemplo, de preparatoria y de secundaria, ir diciéndole al estudiante que el trabajo la labor tiene que ser más autodidacta, ¿no? Uno mismo tiene que buscar
investigar de alguna manera. Y esto se expande también a la cuestión de, como ciudadanos, ¿no? No solo como estudiantes de licenciatura o de posgrado, sino como ciudadanos en general. Tenemos que ser autodidactas para poder conocer nuestro entorno y para poder cambiarlo. Entonces, si uno quiere cambiar algo, tiene uno primero que conocerlo. Y esa es la cuestión con el aprendizaje y con algo que tenemos que inculcar a los estudiantes, ¿no? Que tenemos que buscar nuestra propia información. Entonces, esos son algunos de los aspectos más difíciles, digamos, de los cambios que hubieron en mi formación. Como dice el título de la conferencia, el proceso de aprendizaje, hoy en día, hace unos años para acá, empezamos a trabajar los docentes en algo que le llamamos competencias, ¿verdad? En formar alumnos críticos, analíticos, reflexivos. Porque el comentario, usted comentaba en su ponencia, de tener un científico un pensamiento crítico. ¿Para qué? Para que nos lleve a la toma de decisiones. ¿Qué tan importante es para un docente formar estas características, estas competencias en los alumnos? ¿Cómo hacerles llegar a ser críticos reflexivos y que ellos tomen sus propias decisiones y sepan qué es lo que quieren? ¿Cómo lograrlos enamorar, que sean químicos, que sean físicos, pues no que sean matemáticos, por ejemplo? Yo creo que la idea es equilibrar un poco la cuestión en cuanto a lo que queremos y las aptitudes que tenemos, ¿no? Y para eso uno tiene que ser muy crítico. Y yo creo que el ejercicio, esto es algo como, el ejercicio de la crítica es como el deporte, ¿no? Tenemos que practicarlo a diario. Y tenemos que empezar, la mejor forma de enseñarla es practicarla a uno mismo, ¿no? Entonces, es algo que se debe hacer a diario, ¿no? Como docentes, como estudiantes, como ciudadanos. Y es algo a lo que no estamos acostumbrados, es la realidad, que no estamos acostumbrados a criticarnos ni a ser criticados, e incluso muchas veces es ofensivo, ¿no? Yo fui una vez al banco y le dije, oiga, ¿y por qué no ponen más cajeros en el banco? Y dijo, no, es que mi jefe no los pone. Le dije, ¿y por qué no le dicen ustedes? Yo entiendo que es una posición difícil, ¿no? Pero le dije, ¿por qué no? No, es que yo jamás criticaría a mi jefe, ¿no? Y lo dijo en una manera en la cual se entendía que lo iba a ofender. Entonces, yo sé que en muchos entornos es difícil, pero en general lo que se podría hacer para normalizar esto, para que todos nos involucrados, es practicarlo, ¿no? Como docentes, como estudiantes en nuestra vida, y de esa manera nosotros podamos, si no ser completamente críticos, pues al menos podamos dominar y cambiar parte de nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Para poder cambiarlo. Ese es el objetivo. El objetivo de la crítica no es denostar, no es afectar a nadie, sino es la búsqueda de la verdad, ¿no? Ese es el planteamiento que hay que ponernos. Y pues en esta búsqueda de verdad, pues tenemos que ser constantes, ¿no? Si uno lo practica después, no importa qué me digan, porque yo ya me critiqué mucho más de lo que me pueden criticar los demás. Entonces, y la idea es que cualquier crítica que nosotros tengamos, hay que tomarla, hay que asumirla, y hay que ver qué tan válida es, o qué tan basado precisamente en esta inspección exhaustiva de cada una de las ideas que se nos plantean. Vamos a darle también las gracias por la presencia al plantel 36 de Siltepec,
a los compañeros del plantel 29 de Unión Juárez, al ingeniero Miguel Calderón del ENSAP 217 Soconusco, a Edith González Gutiérrez del plantel 236 Tuxtla Poniente, a Najacay Velázquez del plantel 35 Tuxtla Norte. Aquí tenemos también otra pregunta, que es la situación autodidáctica actual. Hemos hablado de generar pensamiento crítico, de generar alumnos analíticos, reflexivos, que sepan en un momento dado tomar sus propias decisiones. Y hablaba también hace rato de cuál fue su situación académica hace muchos años, ¿no? No muchos años, doctora, hace unos años atrás, ¿verdad? Es diferente, ha cambiado la tecnología. ¿Cómo es ahorita para usted? ¿Qué considera la situación autodidáctica actual? ¿Favorece el aprendizaje de la ciencia? Pues ahorita hay muchos elementos, ¿no? Hay muchos recursos digitales que antes no había, ¿no? Entonces, para ser autodidacta ahora uno tiene a la mano más cuestiones. Yo tuve la fortuna de que mis padres siempre tuvieron libros a la mano, de que me inculcaron la lectura, de que estuvimos siempre discutiendo cosas, pero ese es un privilegio que yo tuve. Pero ahorita mismo, bueno, también es un privilegio tener internet, pero es más accesible a mi parecer, es más accesible la información ahora mediante esos medios digitales. La cuestión es distinguir, ¿no? Discernir la información que nos es útil de la que no. Y además, pero en general hay libros, hay bibliotecas en línea, hay gente haciendo divulgación, discutiendo en redes sociales. Entonces, con respecto a hace 15 años o 20 años, ser autodidacta ahora es mucho más accesible, ¿no? Se puede, por ejemplo, contactar a los investigadores directamente con su correo electrónico. Se les puede hacer preguntas, qué tal si contesten, ¿no? Pero al menos existe esa posibilidad, existe la posibilidad también, como lo estamos haciendo ahorita, de interactuar o de dar una charla. Entonces, a mi parecer, hay muchísima información, muchísimo en qué interesarse, ¿no? O sea, si uno agarra nada más la Wikipedia para investigar alguna cosa, uno puede perderse ahí si es lo suficientemente curioso, y ahí mismo le puede picar la curiosidad, ¿no? Entonces, la cantidad de material y en muchos idiomas, ¿no? Ahorita podemos aprender un idioma, podemos interesarnos en tocar piano, podemos interesarnos en tocar la guitarra, en saber cosas que antes era inimaginable para acceder a esa información, ¿no? Entonces, hay mucho material en que interesarse y en qué prepararse. Hay cursos de las universidades que son completamente gratis, hay guías de estudio, por ejemplo, para entrar al UNAM, que son bastante interesantes de lo que he escuchado. En fin, ser autodidacta ahorita creo que no es solo una opción, sino es la única opción para muchas personas que, por ejemplo, antes no tenían acceso a una educación formal, que aún ahora no tienen acceso a una educación formal, y que por ahí nosotros podemos educarnos a nosotros mismos, ¿no? Podemos leer a los grandes autores y están gratis, ¿no? Uno puede descargar un PDF gratis y empezar a leer, por ejemplo, entonces, si se tiene un tiempo libre, si se tiene un chance, yo sé que muchas veces es muy difícil, pero ahora pues podemos llevarnos el celular a donde sea y ahí leer, ¿no? Entonces es bastante interesante, ¿no? En esta nueva normalidad que ahora le llamamos, ser autodidacta prácticamente va a ser obligatorio. Pues es la única opción, algunas veces es lo que estaba pensando, ¿no? O sea, que pues
ni modo, tiene uno la interacción social es algo que es necesario para el ser humano y que va a seguir siendo necesario, ¿no? Esperemos que esto cambie próximamente, porque lo mejor es estar pues cerca uno de otros, ¿no? Pero una de las cuestiones que se ha desarrollado ahorita precisamente es esta interacción a través de los medios digitales, que nos puede servir mucho para este tipo de cuestiones, ¿no? Un vínculo directo entre diferentes sectores, que es lo que a mí me gustaría. ¿Otro comentario, doctor? No, yo creo que ya no, ya nos pasamos de la hora. Agradecemos mucho la vinculación y la importancia que le está dando Colegio de Bachilleres, la Dirección General y el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres a la educación para nuestros jóvenes y a la población en general. Estamos muy agradecidos con el doctor Salvador Ventura González, científico mexicano, que próximamente se va a Francia, en donde seguirá él aportando, aprendiendo y trayendo sus aportaciones. Esperamos que siga colaborando para Colegio de Bachilleres. Lo seguiremos invitando, doctor, y yo estoy segura que nos va a seguir atendiendo. Claro. Y a ustedes, muchas gracias por esta primera conexión. Tal vez hubieron muchos errores. Recordemos que estamos iniciando el día de hoy precisamente nuestro sistema híbrido, y aquí en el Centro Cultural de Ciencia y Tecnología también estamos iniciando nuestras labores con esta tecnología que todavía está un poquito en mantenimiento, por eso los pequeños errores, pero son dignos de remarcar que el esfuerzo siempre se va a hacer, no siempre lo tenemos todo a la mano, a la disposición, pero con tal de servirles, de aportar, nosotros estamos aquí luchando con la tecnología, pero creo que por el día de hoy hemos cumplido con un granito de arena. Les agradecemos su presencia, muchas gracias, y nos vemos en la siguiente conferencia el 12 de septiembre del cacao desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Muchísimas gracias por la invitación. Pues ya, yo creo que ya terminamos. Muchísimas gracias.